Bueno, buenas tardes. Siendo las 6:05, vamos a dar inicio a nuestro webinar sobre los efectos del COVID-19 sobre los planes HACCP. En nombre de Experience Consulting Group les damos la bienvenida y les agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Esperamos que esta conversación, esta charla, sea de su completo agrado y provecho. Experience Consulting Group es una firma multinacional. Tenemos sede en Bogotá, Lima, Perú y Quito, Ecuador. Tenemos una trayectoria de más de 10 años brindando consultoría y capacitación en los temas de calidad y seguridad alimentaria y en los temas de planeación, prospectiva y gestión estratégica. En Colombia iniciamos actividades hace un año con magníficos resultados. A propósito de la pandemia, tuvimos que adelantar unos planes que teníamos para empezar a mediados de este año, como era incursionar en la virtualidad. De tal manera que ahora, aprovechando la cuarentena, ya iniciamos la virtualidad, la capacitación virtual. En este momento estamos dictando el taller precisamente de los efectos del COVID-19 sobre los planes HACCP. Es un taller que ya lo llevamos desarrollando 15 días con la participación de varias personas de diferentes países. En el día de hoy tenemos personas ya conectadas. Vemos de Perú, México, Ecuador, Colombia. Les damos una cordial bienvenida. Alejandra González dice que no se escucha. ¿Se está escuchando, Alejandra, o no? Los demás participantes sí están escuchando. Los demás participantes sí están escuchando. Ah, ok. Karin Villanueva dice que sí. Le pedimos el favor a Alejandra. Ok. Patti también dice que sí. Entonces, Alejandra, por favor, revise de pronto su altoparlante, que de pronto esté mal configurado, puesto que ya las otras dos personas nos confirman que sí se escucha. Bueno, para el día de hoy tenemos invitado como conferencista, quien va a manejar este webinar, al ingeniero Carlos Arturo Romero Góngora, que es una persona especializada en estos temas, con una trayectoria de más de 30 años, tanto en capacitación como en consultorías. El ingeniero Carlos Arturo Romero Góngora es ingeniero industrial, especialista en gestión de la calidad total de la Universidad de los Andes en Colombia, en Bogotá, y del ICONTEC, y de Six Sigma de la Universidad Católica del Perú. Además de eso, ha realizado una serie de cursos y seminarios en indicadores de gestión, mejora continua, dirección estratégica, liderazgo y habilidades gerenciales. Es auditor líder tanto de la ISO 9001 como de la 14001. Y es también auditor interno de las normas 22.000, de HACCP precisamente, de Global Gap. Fue evaluador del Premio Nacional de la Calidad en el año 2013 y juez en análisis sensorial para alimentos. Se desempeñó por más de 15 años como superintendente de mejoramiento y cambio de la productora y exportadora de alimentos austral en Perú. Y hoy por hoy, aparte de que se dedica también a la consultoría y capacitación, es el CEO de Experience Consulting Group para Perú y Ecuador. Entonces los voy a dejar con el ingeniero Romero y enseguida, tan pronto él termine, consideramos que la charla de él normalmente es de unos 25-30 minutos. Apenas él termine tendremos una sesión de preguntas, de inquietudes, y al final entonces les tenemos una invitación
con una promoción especial para que aprovechen esta oportunidad y se vinculen, como les decía, al taller virtual de los efectos del coronavirus en los planes HACCP. Entonces los dejo a partir de este momento con el ingeniero Romero y nos vemos más tardecito. Bueno, buenas tardes. Un placer tener la posibilidad de compartir con ustedes unos minutos en un tema tan interesante, importante y bien complicado como es este tema del COVID-19 y puntualmente la manera como afecta la seguridad alimentaria. Ciertamente tengo 30 años de estar metido en este tema de la seguridad y la inocuidad alimentaria y los sistemas de gestión de calidad. Prácticamente mi vida profesional ha sido dedicada a este tema alimentario. No voy a entrar a comentar algo referente a mis actividades, ya que el ingeniero Daniel de alguna manera hizo los comentarios pertinentes. Pero bueno, esperemos que estos minutos sean minutos que resulten en cumplir con las expectativas que puedan tener para esta pequeña reunión. Quiero hacer algunos comentarios previos, como por ejemplo, llevamos 5 meses con este COVID-19. Desde diciembre a mayo, pues son 5 meses donde todavía, a pesar de los ingentes esfuerzos para investigar, analizar el virus, todavía hay mucha tela que cortar, bastante tela que cortar. Faltan cosas por definir, asuntos por, de alguna manera, concretar, que hoy son teorías, son hipótesis. Todavía los científicos no se han puesto de acuerdo en algunos temas. Esto implica que este tema del COVID-19 va a demorar bastante tiempo más en tener la información que apoye un poco las hipótesis y teorías que hoy en día se ventilan en las redes sociales, en los periódicos, en las comunicaciones en general. Yo voy a comentar lo que hasta hoy, a mediodía, se conoce un poco del tema. Seguramente ustedes han tenido la oportunidad de consultar, comentar, en fin. Lo que nosotros hemos hecho es desde hace más o menos 3 meses en Experience. Puntualmente lo que hemos hecho es durante los últimos 3 meses, febrero para acá, febrero, marzo, abril, durante mayo, hemos tratado de, a través de comunicaciones con diferentes medios, inclusive consultas con infectólogos, epidemiólogos. Hemos tenido correspondencia con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, con el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, la SD, la OMS, la Organización Mundial de Salud, la FDA y la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, el Instituto Nacional de Salud en Colombia. En fin, diferentes medios hemos tratado de convenir un poco este asunto del virus con respecto a los alimentos. Porque hasta ahora, como normalmente se indica, es que los alimentos no generan infección de este COVID-19 en las personas. Pero quiero que esta afirmación que es una teoría todavía, porque ya lo vamos a ver, todavía no se puede indicar que, no es, que así es, que no genera este tipo de contagio a través de los alimentos. Hay ciertas cosas que hay que mirar en un plano más razonable y sobre todo con alguna información que hoy en día se tiene, digamos, en mayor condiciones de poder afirmar o confirmar de alguna manera. A ver, ustedes saben que esto viene de China. Los coronavirus es una gran familia de virus. Se conocen actualmente unos 30. El COVID-19 es uno de los 30. Los dos que más fama tienen son los que últimamente, en los últimos años, salieron a flote a nivel de infecciones, ¿no? Que es el SARS y el MERS.
esos dos virus son virus que tienen 18, 20 años casi, uno 18 años y el otro 14 años de haberse identificado y de venirse trabajando con esos virus. Por eso mucha información que se tiene es a través de todos estos años pasados que se han venido trabajando con esos dos virus que realmente no llegaron a estos países. Son virus que han estado en China, Vietnam, Singapur, Asia y África. Prácticamente ahí han estado. Y no han sido no han tenido ese nivel de contagio como este virus. 8.000 personas murieron o han muerto desde el 2002 para acá por el SARS, por ejemplo. Y algunas otras más infectadas. Ya existe el mecanismo de tratamiento de esos virus. Pero el virus que nos corresponde, el virus que nos corresponde viene del SARS. O sea, de estos dos virus que he comentado, el SARS y el MERS. El SARS es de la familia, este COVID-19, perdón, proviene del SARS. Ahora bien, el tema aquí de qué lo origina está, por lo menos hay diferentes versiones, pero la que está más, digamos, tiene mayor información, bases sólidas, mucho más científicas, se refieren a que la exposición viene de los murciélagos. El origen viene de de las cuevas de murciélagos que hay en China. Se plantea ese tema, que no han sido los que han infectado directamente al hombre, han sido los que han originado ese virus, ¿no? Hay 1.000 especies de murciélagos en el mundo, 1.000 especies, pero en este caso se ha detectado, se ha logrado encontrar en 4 especies de murciélagos este virus, el COVID-19. Entonces, aquí el planteamiento que se hace es que efectivamente pudo haber salido de los murciélagos, y de los murciélagos, de alguna manera, encontraron un hospedero intermedio. En el caso del SARS, la civeta, que es un animal, es un carnívoro, un mamífero carnívoro, se descubrió que la civeta, que es un mamífero carnívoro que vive en estado salvaje y que es recolectado sobre todo en China para mercadear su comida, en fin, se determinó que esa civeta, ese mamífero carnívoro, fue de quien provino el contagio al hombre, al humano, a través del murciélago. En el caso del MERS es el dromedario, el factor medio que entre el murciélago y el hombre expuso su situación, y entonces hoy en día se conoce al dromedario como un animal portador del MERS. Para el caso esto hablando de los animales salvajes, porque esto proviene prácticamente, estos virus, solamente se conoce el 1% de los virus que hay en los animales salvajes. Imagine usted el problema que hay tan grande y la preocupación que puede existir, porque solamente el 1% de los virus se conocen que existen en los animales salvajes. Y este es uno de ellos. Imagínense la cantidad que puede haber. Y el tema es que los animales salvajes hay que respetarlos, la naturaleza en su estado, porque finalmente todo indica que de allá proviene. En el caso del COVID-19, está claro, por lo menos hasta ahora, que viene el pangolín malayo. El pangolín malayo también es un mamífero carnívoro. De hecho, hay como 8, son especies en extinción, entre otras cosas, y hay como 8 especies, 8 pangolines que están en laboratorios en China trabajando el tema, porque aparentemente, digo aparente porque entenderán y comprenderán que estos todavía son temas que falta el último toque final, pues, para poder afirmarlo de manera categórica y científica. Pero digamos que esto apunta a que el pangolín malayo fue el hospedero de los murciélagos, y a su vez en los mercados de animales vivos en Wuhan, en el lugar donde se originó, ahí fue que se afectó al hombre. Pero bueno, entonces son animales que afectan al hombre. Ahora, realmente no solamente el hombre se ha afectado, las personas, los humanos,
También hoy en día se conoce que hay perros, que hay gatos domésticos, que hay hasta un tigre, ¿no? Que han sido afectados por los humanos. O sea, realmente no solamente es un tema de los humanos, sino también de los animales, inclusive domésticos. Los hurones, por ejemplo, los hurones son algunos animales pequeñitos que son como ratas de casa, porque son domesticadas, son como los hámsters. En Europa hay mucho de esto y en Estados Unidos también. Parece que son este tipo de animales, por ejemplo, es muy susceptible a esa enfermedad. Lo que sucede es que ellos no transmiten de animal a hombre, en este caso, estos, porque este virus muta, ha generado ya mutación y ha llegado a los animales en otras condiciones, ha mutado, o sea, ha cambiado su estructura y entonces no es que uno esté al lado de un gato y que se va a infectar. Eso ya está también como establecido. El virus, el COVID-19 que está en los animales domésticos como los perros, los gatos, los tigres, ¿no? Son una mutación del COVID-19 que no genera las mismas condiciones de contagio, las mismas propiedades, digámoslo de una manera. Inclusive hace poco salió un aviso en un periódico respetable, conocedor del tema, que habla que en Tanzania encontraron virus en cabras, en codornices y hasta en una papaya. ¿Ven? Yo no trato de ninguna manera de indicar que es simplemente, y se dice en el artículo que el laboratorio donde se identificaron la presencia de este virus en esta cabra, en esta codorniz, en esta papaya, era un laboratorio que tenía determinada estructura como para poder avalar, investigar, analizar y avalar un tema como estos. Pero ese es un asunto que por lo visto ha quedado ahí porque parecería ser que todavía faltan algunas informaciones. Esos son temas que hay que revisar porque finalmente más adelante se sabrá la verdad, ¿no? O tal vez hoy todavía estamos, como digo, 4 meses todavía en proceso evolutivo para conocer realmente qué es lo que está pasando. Hoy en día se habla del famoso síndrome de Kawasaki. Lo han escuchado seguramente, 150 niños en Estados Unidos y en Italia y en España algunos pequeños, adolescentes, con un problema denominado síndrome de Kawasaki, que lo que hace es inflamar las arterias coronarias, de los cuales ya 4 han muerto, y todo apunta a indicar que son chicos que tuvieron de entrada el virus contraído. O sea, parece que es una consecuencia del virus en determinada edad de la población. Hay una alarma en Estados Unidos grande porque estamos hablando de 150 niños, si no estoy mal, con este problema. Y ellos y todos tenían síntomas o tuvieron, de alguna manera tuvieron este coronavirus, este COVID-19. Pero, en fin, digamos que son temas que todavía están en desarrollo, pero hoy en día en Estados Unidos hay una alarma grande, ¿no? Bueno, hay otras opciones. El creador, la persona que descubrió el VIH es un científico francés, Montaner se llama, que descubrió el VIH, perdón, que descubrió el VIH. Él asegura que el coronavirus fue creado en un laboratorio, que el COVID-19 es hecho en un laboratorio por los chinos. Bueno, eso es otra opción que hay de entender un poco el origen, pero es menos, obviamente está menos, más bien es una hipótesis bastante poca clara, por llamarlo de alguna manera, y con ningún tipo de sustento, a pesar de que quien lo está diciendo es el premio Nobel, ¿no? Él ganó precisamente, Montaner ganó el premio Nobel por haber descubierto el VIH. Entonces, una persona de cierto nivel y prestancia científica. Pero bueno, eso, más allá de haberlo dicho, no hay pruebas suficientes. En fin, todavía falta un poco de tiempo por ver. Lo cierto es que este es un virus que definitivamente, y está claro, que afecta todo el sistema respiratorio, desde la nariz, la boca, a los pulmones. Entonces no es un virus como otros que conocemos en alimentos, como por ejemplo los virus, el norovirus o la hepatitis, que son virus que afectan todo el sistema gastrointestinal. O sea, es un virus que tiene todo el sistema digestivo por delante, que es diferente al virus que estamos hablando, que no afecta
el aparato digestivo, sino que definitivamente es un virus que recuerde simplemente todo el sistema olfativo de las personas. Y finalmente se ancla en los pulmones a través de las cepas, en fin, una serie de casos. Ahora bien, por otro lado, es importante conocer que no todas las personas que tienen el virus, ¿no? Muestran los síntomas. El 14% de la población, según cuentas y estadísticas, el 14% de la población que tiene el virus es asintomática. Es decir, ¿no? Que es portador de la enfermedad, pero no la experimenta o no experimenta los síntomas. Eso también es grave, porque finalmente yo puedo ser portador, pero independientemente de que me pongan un termómetro en la cabeza para ver si tengo, qué temperatura tengo, puede ser que no la demuestre. O sea, puede ser que yo finalmente, a pesar de tener el síntoma, de tener la enfermedad, no tenga los síntomas. Y se asume, estadísticas que se han sacado, el 14% de las personas afectadas son asintomáticas. Y eso es un tema serio y muy delicado, porque finalmente usted podría estar al lado de una persona que tiene el virus, pero que no tiene ni fiebre, ni tose, ni estornuda, en fin, no le duele el cuerpo, no tiene diarrea, como en algunos casos de algunas personas, en fin. Eso es un tema complicado también de entender, y sobre todo, esto lo cuento porque más adelante, ¿cómo es que voy a relacionar esto con los alimentos? Estoy diciendo un poquito rápido, aunque me estoy demorando un poco que bastante en esto, pues, para entrar a lo que me interesa que miremos. Ahora bien, es claro que los síntomas realmente tienen que ver con fiebre y todo el aparato respiratorio. En los casos más graves, de personas sobre todo de edad, ¿no? El punto aquí es que los síntomas de la neumonía, esa insuficiencia renal y hasta la muerte. Veamos un poco ahora entendamos un poco por otro lado. ¿Por qué hay que entender que el virus no solamente se genera de persona a persona, sino que existen elementos intermediarios o medios intermediarios, así como el pangolín es el intermediario entre el murciélago y el hombre, para afectarse del COVID-19? Existen otra serie de consideraciones que hay que tener en cuenta y tiene que ver con los medios de contacto indirecto. Está probado y comprobado que las pequeñas partículas de saliva o al estornudar tienen una connotación muy particular. Primero, ¿no? Que en el aire duran 3 horas o podrían durar 3 horas en el aire. Es decir, no es que yo simplemente estornudo y se va para el suelo. Los elementos, las pequeñas cepas, las partículas, las goticas, por llamarlas de alguna manera simbólica. Esas goticas permanecen en el aire hasta 3 horas, en un diámetro de 8 metros de ambiente. Las que son más pesadas quedan en el aire. Las menos pesadas bajan. Por densidad, obviamente, bajan. Las que quedan en el aire, existe la posibilidad de una transmisión, indudablemente porque están en el aire, pero tienen una vida de 3 horas. Claro, hay que entender un poco que esas 3 horas está relacionada también con la temperatura, la humedad, el tiempo, la temperatura de humedad en este caso, ¿no? Y otra serie de situaciones. Por eso, si uno está en un lugar donde está cerrado, un laboratorio, donde esté cerrado todo, donde no haya ventilación, aireación permanente, pues ahí están y podrán estar 3 horas o quizás un poquito más, un poquito menos, todo depende de una serie de circunstancias ambientales propias de estabilidad, la estabilidad ambiental que tienen estas cepas. Por eso es mejor estar uno, digamos, en sitios abiertos si se trata de eso, porque esas pequeñas cepas goticas que hay por ahí, con el viento, finalmente las dispersan, se diluyen y mueren, terminan muriendo. Pero hay otras goticas que al estornudar la persona, por su misma densidad, porque son mucho más pequeñas,
caen hacia las superficies que hayan. Y entonces se ha demostrado que el virus existe en superficies como el cobre, materiales en el cobre, bueno, 4 horas. En cartón, 24 horas. O sea, el virus podría estar en un elemento de cartón durante un tiempo de hasta 24 horas. En el plástico y en el acero, 72 horas. Es decir, que si yo estoy en una planta de alimentos y tengo acero inoxidable normalmente, como se destila en las plantas de alimentos, podría estar el virus ahí pegado prácticamente 72 horas. Y basta que el frotis de alguien pase por ahí para contagiar la mano o infectar la mano del virus. En el caso del cartón, pues es menos tiempo porque es poroso. Entonces, las telas, por ejemplo, las telas, el virus no hay forma de que el virus, o mejor, el virus para que lo afecte a uno a través de una tela es bien complicado, casi que imposible, en virtud a que son elementos porosos donde el virus queda secuestrado ahí. Y tendría usted que tener un frotis muy grande para poder despegar el virus del lugar, de esas pequeñas porosidades que hay. Perdón. Entonces es un poco como que el plástico, el acero, el cobre, el cartón, cualquier material en superficie podría ser el transmisor del virus a la mano. Pero ahí todavía no el hombre se afecta, la persona no se ha afectado porque le falta el siguiente paso, que es que se lleve la mano a la cara. Si yo toco un lugar que esté infectado, una superficie, una plancha, una máquina, una baranda, una chapa de una puerta, en cualquier caso, si yo toco ese elemento, pues indudablemente si no lo llevo a la cara, ahí va a terminar. Por eso hay que lavarse las manos con tanta frecuencia, en fin, todo lo que ustedes conocen, ¿no? Entonces existe esa posibilidad, como podría existir, yo la pondría de la siguiente manera. Usted va al supermercado, o mejor, una persona con el virus va a un supermercado y suponga que esta persona estornuda en donde están las manzanas. La manzana es portadora del virus, pero no de por sí, no porque lo contenga adentro, no porque la ganó en el árbol, ni en la cosecha, ni en el transporte. Alguien que así como pudo haber estornudado en una baranda, estornudó en el supermercado donde está la manzana. Y otra persona, a usted llega a coger la manzana inmediatamente. Salió el señor y usted ni se dio cuenta que estornudaba y mucho menos se había dado cuenta que tenía el virus y se cogió la manzana en la mano. Indudablemente que existe una probabilidad de que usted se haya infectado, que no es suficiente con que la haya cogido, porque vuelvo y repito, primero que todo, ¿qué tiempo ha pasado desde que esa persona infectó la manzana hasta que usted la cogió? Primero, recuerden que el virus tiene una vida útil, ya lo hemos visto. Por un lado. Y segundo, el hecho de que usted la cogió no significa que usted ya esté infectado, o sea, ya tenga, a pesar de que lo tiene en la mano, para que lo afecte, normalmente para que se presenten los síntomas, la fiebre, el problema pulmonar, todo tiene que ser que usted se acerque la mano a la cara y que finalmente sea contagiado. Y estamos hablando de una fruta, ¿no? De una superficie. Ahora bien, esto, como les decía, es importante entenderlo porque aquí el concepto inicial es que los alimentos de por sí no generan el virus, o sea, no transportan el virus, no lo contienen, pero pueden ser medios o intermediarios en ese proceso de llegar al virus por eso a través de una persona. Por eso es muy claro. Hace poco en un lugar aquí en Bogotá, en Colombia, en Bogotá, en un lugar en Bogotá, en un mercado,
encontraron en un mercado 2 o 3 personas que estaban contagiadas del virus. Inmediatamente cerraron el mercado y fumigaron todo. ¿Dónde se pudo haber contagiado? ¿En qué parte del mercado? Pudo haber sido que alguien entró y finalmente tocó barandas, en fin. El proceso de dónde provino es un tema que puede que no se pueda, probablemente no se pueda identificar en el momento, pero la solución inmediata es fumigar, sacar a todo el mundo y fumigar todo y cerrar. Por el ánimo de tratar de evitar, porque finalmente, ¿por qué tienen que fumigar y cerrar? Porque finalmente, bueno, es claro, ¿no?, que los productos químicos que se utilizan para desinfección no actúan inmediatamente. No sé si ustedes, quienes conocen un poco, sobre todo mucho más que yo seguramente, los químicos, los desinfectantes que se utilizan en la industria alimentaria para desinfectar y limpiar infraestructura, equipos, en fin, no actúan inmediatamente. Normalmente entre 3 y 5 minutos interactúan. Entonces un poco también eso hay que tenerlo claro, ¿no? En todo caso, eso no significa que, eso lo que significa es que hay que tener claridad de que hay que, de alguna manera, hay que seguir ciertas normas sanitarias, de higiene, para evitar precisamente que este tipo de situaciones se puedan dar. No solamente con la manzana, sino en general con cualquier otro tipo de condición. Por eso, cuando se entra a los supermercados hoy en día, le piden que usted tiene que desinfectarse. Algunos ya están, tiene que darse las manos, tiene que andar con la mascarilla. Algunos ya le colocan también el termómetro en la frente, el termómetro digital en la frente, etcétera, etcétera, porque finalmente le dicen a usted que tiene que entrar con guantes al supermercado porque los carritos no los puede coger. Finalmente eso es material donde podría estar el virus de alguna manera. Así como está en el virus, podría estar en los alimentos, obviamente, parte externa desde el punto de vista, y eso quiero aclararlo por ahora, que sería. Pero bueno, esto lo digo porque vamos a llegar a Hazard enseguida, ¿no? Por eso, cuando se transmite, cuando se compran delivery, comida por delivery, esto lo vamos a ver mucho en el taller. Yo estoy concluyendo un poco rápido por el tiempo y porque esto básicamente es un pequeño resumen de estos talleres que estamos manejando, que ya venimos pues, con buena cantidad de participantes en estos talleres virtuales que estamos haciendo, el taller virtual. Pero es importante ver, por ejemplo, el tema que lo vemos con mucho más profundidad, el delivery, el servicio a domicilio. Llega usted, pide algo a domicilio, le llega una caja de cartón, le llegará una bolsa, qué sé yo. Lo más aconsejable, en todo caso, es que una vez que usted abra la bolsa, saque el alimento, inmediatamente se lave las manos. O sea, y la bolsa tiene que, de alguna manera, tiene que estar en un lugar donde está la basura, pues, ubicada de alguna buena forma, de todas maneras. Son temas que hay que mirar. El tema de los restaurantes, igual, el tema de los restaurantes es lo mismo, ¿no? Es claro, y de otra parte también es claro que el virus tiene sus tiempos, ¿no? El concepto de mantener las propiedades infecciosas varía con la estabilidad ambiental. Se ha detectado en el caso en el caso del MERS, en el caso, creo que sí fue el MERS, no recuerdo bien, en el caso del MERS y el SARS, en ambos casos, ahora recuerdo, en ambos casos se colocó el virus en un alimento congelado. O sea, el virus entró en un alimento congelado. Entró en un lugar donde estaban los alimentos congelados. Y se pudo identificar que el virus duró hasta 2 años a menos 20 grados. Temperatura de congelamiento, 18, 20 grados. Entonces, uno podría decir, el virus varía de acuerdo también a esas consideraciones. Si a temperaturas de más de 80 grados no hay virus, como sabemos que sí, que no hay virus que no hay microorganismos patógenos como Salmonella, E. coli para más de 80, 90 grados, o sea, se mueren. Entonces, un poco aquí el concepto de este virus es que después de 70, 80 grados, hasta 90, algunos dicen 90, otros dicen 80, pero en fin, temperaturas altas, realmente no hay
No hay virus que resista, no hay COVID-19 que resista. En cambio, en temperaturas frías sí, sí es persistente. Aquellos que manejan los peligros en Hazard, cuando hablan de persistencia, ¿no? Esto es un virus persistente. Es un virus que podría persistir durante hasta 2 años, ¿no? Con menos de 20 grados centígrados. Eso es un tema que hay que... Obviamente que todavía no se conoce, pues porque hasta ahora lleva 5 meses, pero harán las pruebas también, seguramente de laboratorio, dejándolo tiempo, a ver si también dura 2 años, o menos, o más. Como tampoco se sabe las consecuencias de aquellas personas que han sido curadas, que han sanado del virus. ¿Qué consecuencias tuvo ese trabajo que se hizo de ellos, el tratamiento, para sanarlos? No se sabe. Puede tener consecuencias dentro de 1 año. Todavía no se sabe. Hay muchas cosas que no se saben. Lo cierto es que, bueno, se le hizo un tratamiento a fulano X y con ese tratamiento se curó. Salió del hospital, pero ¿qué secuelas le quedaron? ¿Qué consideraciones podrían tomarse? Dicen que estas personas que han sido curadas tienen unas defensas que están relacionadas con el plasma, que es el líquido que realmente la mantiene, y que ese plasma podría utilizarse en personas que tienen la enfermedad para ser tratadas. Todos estos son temas de investigación todavía. No hay nada claro en ese sentido. Pero bueno, es decir, en condiciones ambientales, el virus no es estable. ¿Ok? Ahora bien, hasta ahí, entonces podríamos decir, y vamos a ir a los alimentos, enseguida vamos a hablar de los alimentos. Es claro que frente a lo que está sucediendo, en las plantas de alimentos, voy a poner de ejemplo las plantas de alimentos, pero también puede ser un hotel donde se manipulen alimentos. Restaurante, hotel, taberna, qué sé yo, ¿no? Planta procesora de alimentos, donde producción primaria, agricultura, etcétera, etcétera. Bodegas donde se almacenan alimentos, comercializadoras de alimentos, supermercados, etcétera. Pero yo voy a referirme, para efectos de tiempo, voy a referir un poquito a plantas de alimentos. Esto ya en el taller que estamos dando ya amplio un poquito cada uno de estos temas, etcétera, etcétera. Pero si se planta de alimentos, digamos, bueno, definitivamente, y aquí es donde viene Hazard. Hazard no está solamente en las plantas de alimentos. Este sistema es un sistema que ustedes deben conocer seguramente la mayoría, no es un tema a tratar ahorita, pero digamos, es un sistema que busca ciertamente controlar los peligros, ¿cierto? Controlar los peligros, identificar los peligros, ¿cierto? Y controlar los puntos críticos. Eso es Hazard. Ahora, ¿qué sucede? Las plantas de alimentos que tengan un plan Hazard, un sistema Hazard y un plan. El plan es Hazard y los elementos básicos de Hazard, las 2 torres, las 2 bases de Hazard, que son la BPM, Buena Práctica de Manufactura, y los POEs, los programas operacionales estándar de saneamiento. Estos 2 elementos es la estructura básica con que se mueve Hazard. Hazard no es nada si no existen estos 2 elementos que ustedes también solamente conocerán. Y aquí es donde empieza el tema de cómo relacionamos esto que he hablado con estos. Hazard, en este caso la BPM y los programas operacionales de saneamiento, en una planta de alimentos, como en cualquier otro elemento de la cadena alimentaria, van a tener que ser reevaluados y revisados, actualizados conforme a las necesidades de las empresas de alimentos hoy en día y conforme a lo que se ha detectado como protocolos y medios para tratar de evitar la presencia de estos virus en las plantas y a su vez lo que podría generar desde el punto de vista del riesgo alimentario. Vamos a ver ahora enseguida. Entonces, ¿por qué hablo de riesgo alimentario? Vamos a ver. En primera instancia, estamos hablando de que hablemos de las buenas prácticas de la manufactura, o también del POES. En cualquier caso, en el taller hablamos de ambas cosas por aparte.
estamos viendo que los POEs, que son los programas de estándares de saneamiento, van a tener que ser definitivamente revisados y muy bien revisados, actualizados mediante protocolos o dentro de los mismos POEs. ¿Por qué? Porque entonces ya, por ejemplo, la desinfección va a tener que cambiar, va a tener que generar programas nuevos de la manera como se debe desinfectar, la frecuencia de desinfección, por poner un ejemplo, simplemente unos ejemplos. Ya tendrá que verse a través de una evaluación de riesgos, ¿no? Y los planes de gestión de crisis, que es lo que vamos a ver más enseguida, ya habrá que ver qué se hace, de qué manera, qué tipo de desinfectante, con qué frecuencia. De pronto habrá que cambiar. Para hablar simplemente de un POES como el POES de desinfección, ¿no? El POES que normalmente hay siempre cuatro tipos en los POES hay cuatro tipos de programas. Programa de desinfección de limpieza y desinfección de infraestructura, programa de limpieza y desinfección de equipos, máquinas y equipos accesorios, programa de desinfección de vehículos y programa de desinfección de personal o manipuladores. Entonces, en cualquiera de estos casos hay una serie de consideraciones que habrá que revisar desde este punto de vista. Por ejemplo, en el caso de la higiene de personal, ya hoy en día, digamos, la cultura por la higiene sanitaria va a tener que variar sustancialmente en varias cosas. Por ejemplo, voy a poner dos o tres ejemplos no más, de las varias cosas más que hay que hacer. Por lo menos ahora que estoy trabajando con algunas empresas, apoyándolos en este proceso de implementación de todos estos elementos, es cuando uno se da cuenta que hay que afinar mucho la cultura. Además, porque las normas internacionales, los estándares internacionales como BRC, como IFS, como FQF, SQF, perdón, como ISO 22000 o FSC 22000, como Global Gap, todas estas normas, estándares internacionales, hoy en día ya están indicando qué acciones deben tomarse para las plantas que están certificadas con estas normas. Prácticamente van a tener que cambiar un poco todo este esquema. Entonces les decía en el caso de la higiene del personal. Bueno, hasta ahora no se indicaba que una persona, un trabajador que estornudara o tosiera tuviera que irse a lavar las manos. Lo va a tener que hacer dentro de ese protocolo, dentro de esas condiciones particulares. Y que está dentro de los POEs, ¿no? Los programas de higiene personal. Bueno, va a tener que lavarse las manos cada vez que estornude. El distanciamiento social, ¿qué tan posible es? Si la gente entra al mismo tiempo, al mismo turno a trabajar, en los vestieres, en los baños, ¿cuántas personas van a poder entrar a cada vestier? Al salón de vestieres. Es amplio para que puedan entrar, digamos, asumiendo una distancia social, puedan entrar que 3, 4, 5, no sé. Todo esto habrá que, en aras a mantener la denominada distancia social. El mismo ingreso, ¿no? ¿Cómo va a ingresar a la planta? Más allá del tapete sanitario, ¿no? La lavadora y eso, como lo tengan allá, ¿de qué manera se va a trabajar? Va a entrar a la planta y le van a colocar el termómetro para medir su temperatura también. ¿Qué va a pasar con los materiales que utilizan? ¿Cómo se van a desechar? ¿Cómo se van a manejar los residuos peligrosos? Porque ahora van a haber residuos peligrosos que antes no estaban identificados como peligrosos, etcétera, etcétera. Entonces, un poco como que, por ir un poco rápido en esto, existen en los POEs, como también, repito, en los BPM, acciones que habrá que definitivamente tomar y otras más, acciones que tienen que ver, eventualmente, ¿para qué? Bueno, exámenes médicos, ya. ¿Cómo serán los exámenes hoy en día? ¿De qué manera se van a llevar a cabo? Pero todo eso, esto y muchos más temas que no son del caso hablar ahorita, todo esto hay que llevarlo a lo que se denomina un plan de gestión de crisis, como respuesta a la infección por el COVID-19. Un plan de gestión de crisis que implique una preparación, una respuesta y una recuperación. Debe haber un equipo, ¿no?, de gestión de crisis
Porque la pandemia es una crisis que puede afectar a las empresas alimentarias de diferentes formas, no solamente en la seguridad de los productos, sino también en los aspectos financieros, productivos. Por ejemplo, en el caso de HACCP, puntualmente, y hablando del tema HACCP, el COVID-19 podría ser entonces un peligro, podría ser un PCC, podría tomarse dentro del programa de evaluación de riesgo, identificación de evaluación de riesgo, porque de alguna manera las personas que están ahí pueden infectar el alimento. Ya lo vamos a ver. Eso lo vamos en el taller, claro, en los talleres. Pero más allá de eso, las implicaciones que trae para la seguridad alimentaria, no solamente desde el punto de vista del virus, el virus lo trae, pero también afecta a la seguridad alimentaria bajo otras connotaciones. El flujo de personal, la manera como la gente va a interactuar, de dónde provienen los trabajadores, de qué zona geográfica, qué condición especial pueden tener los trabajadores a la entrada, cómo sabemos si vienen de núcleos donde hay un alto porcentaje de personas afectadas. ¿Cómo vamos a poder manejar eso dentro de la planta? Si en la planta se diera un caso de una persona con coronavirus, ¿cómo sería actuar? ¿Qué va a pasar con los elementos de esa persona que ya son constituidos peligrosos? En mantenimiento, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, se plantea también dentro de estos esquemas que ya no existen, que existen herramientas independientes individuales. Prohibido el prestar una herramienta que pase de mano a mano, como el mantenimiento, présteme el martillo, el alicate, eso no se puede hacer. O sea, las herramientas y los materiales van a tener que tener un nombre propio para evitar precisamente la contaminación cruzada, el contagio que puede haber en un momento dado de este tipo de cosas. En fin, en el caso de HACCP, pues obviamente no será necesariamente el virus un PCC, seguramente no será, pero sí es un peligro que hay que identificar de todas maneras y controlar a través del plan de gestión de crisis, por ejemplo, donde existen mecanismos de procedimiento que hay que definir cómo abordar ese problema que están dentro de la preparación, el equipo, debe haber un equipo de gestión de crisis, que puede ser el mismo equipo de HACCP, con algunas personas adicionales. Pero debe haber un equipo de gestión de crisis que atienda este tema con la debida importancia y celeridad, y sobre todo donde haya gente que conozca, ¿no? Porque el equipo tiene que ser un equipo que no solamente tenga experiencia, sino conocimientos también. Eso es fundamental, ¿no? Ahora, hay las normas internacionales, como estas que los estándares, refieren a que a los 30, 40 puntos que deben realizarse. Hoy en día, para que una empresa se certifique en una de estas normas o se recertifique, va a tener que adecuar una serie de elementos que están exigiendo hoy en día estas empresas que tienen que ver con la gestión que hay que seguir para la seguridad alimentaria durante la pandemia del COVID-19, ¿no? El equipo directivo, estas normas aclaran que tiene que haber un equipo, ya le da la denominación de directivo para que sea digamos, más trascendente, ¿no? El plan de seguridad alimentaria, ¿no? El sistema de gestión, las normas relativas a la planta, el control de los productos, etcétera, etcétera. ¿Cómo debe llevarse a cabo? Porque aquí hay que contar muchas cosas. En razón a la pandemia, por ejemplo, una de ellas, en razón a la pandemia, probablemente usted, que si trabaja en una planta, tenga problemas de adquirir materias primas o materiales, insumos, porque la persona que se los suministraba cerró su fábrica porque no ordenaron cerrar la administración, este tema de cuarentena y tal. Y usted tiene de todos modos, de alguna manera, que hacerse a otro material, no igual, pero sí similar de pronto. Pero entonces aquí las normas internacionales de estándares dicen, ok, frente a un hecho como eso, pues usted tiene que de alguna manera adquirir otra materia prima o otro material. Pero eso sí, tiene que asegurarse que por lo menos cumpla con los mínimos requeridos para que sea introducida al programa productivo y no vaya a hacer que ese producto tenga algún problema más adelante y pueda afectar la seguridad alimentaria
y el proceso de alimento que está haciendo ahí, no por el virus como tal, no por el virus, sino como consecuencia del virus. Entonces hay problemas que hay que atacar en las plantas, no por el virus como virus, sino a consecuencia del virus que pueden afectar la inocuidad de los productos. Entonces, hay que mirar eso también desde el punto de vista. O sea, no es solamente el hecho de que el virus no contamine directamente al alimento, sino que el virus es la circunstancia por la cual podría generarse una serie de condiciones inadecuadas en las condiciones de los alimentos. Entonces, un poco pues se plantea que hay que llevar a cabo esto que se llama, en estándares se llama gestión de la seguridad alimentaria durante la pandemia. Y son unos 40 puntos que hay que revisar y que hay que analizar, temas a los cuales estoy trabajando con algunas personas de plantas para poder apoyar un poco este proceso. Finalmente, los protocolos, ¿no? Hay que tener protocolos. Protocolo que hable de higiene del personal, protocolos que generen toda la información relacionada con la manera como se debe manejar en las empresas este tipo de situaciones. Una vez está evaluado los riesgos y todas estas cosas, ¿no? Una vez se ha definido. Entonces ya, ¿cuál es la condición en los protocolos? Bueno, los países han definido sus mismos sus protocolos en términos generales. Han definido para la industria manufacturera, para la construcción, han definido una serie de lineamientos generales y de ahí hay que bajar esos lineamientos poco al piso y organizar eso de acuerdo a las condiciones de cada empresa y cada planta, ¿no? Donde se establece cuál es la frecuencia o los horarios de trabajo, donde se establece cómo debe llegar la gente, en qué medio un bus, de qué manera podría llegar la gente, cuáles son los pasos a seguir en el momento en que ingresa, qué está prohibido y qué no prohibido, que antes no era prohibido dentro del tránsito o la logística de manejo del personal dentro de la planta, etcétera, etcétera. Protocolos para planta, protocolos para oficina, protocolos para puntos de venta, protocolos para aquellas personas que transportan los alimentos para los delivery, los servicios a domicilio. En fin, este protocolo es otra opción que debe ir acompañando. Entonces, el protocolo puede ser un anexo de las BPM y de las HACCP y de las POES, perdón. Un anexo. Y tomarlo como un anexo de esos dos elementos. No se trata de cambiar la BPM por un protocolo. El protocolo debería ser un anexo que complemente en tiempos de crisis, o sea, en tiempos de coronavirus, cuál debe ser la situación que debe manejar a todo nivel. Bueno, hasta aquí llegamos con la información. Quería simplemente darme una lectura un poco de todos estos temas. Hay muchos temas que cortar todavía, pero en el taller, lo que hacemos en el taller precisamente es ahondar un poco más con algunos casos. Ya trabajamos por temas mucho más puntuales, indudablemente, mucho más en HACCP y en BPM. Ya explicamos en los talleres que tienen módulos. Hay módulos donde hablamos de BPM y ya explicamos para cada una de las 15 tipos de BPM que normalmente se manejan, aunque hay plantas que manejan más BPM, pero las 15 tareas puntuales de BPM, ahí miramos cada una en particular y vemos lo mismo en el caso de los POEs. Y nos vamos también un poco a HACCP en lo que tiene que ver con el principio 1, identificación de peligros y evaluación de riesgos, que es lo más fundamental. Bueno, yo les agradezco mucho su tiempo. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Mi estimado ingeniero Daniel, me ayuda por favor a coordinar esto. Mil gracias por su tiempo y espero que esto que les he comentado de alguna manera haya llenado sus expectativas respecto a lo que significa esto. Recuerden que el COVID-19 es un virus que se va cuando haya vacuna. Mientras tanto, no se va. Independientemente de los esfuerzos que hagan, al momento que haya una vacuna, ya no habrá, y eso, porque vacunar 6.000 millones de personas del mundo no va a ser un tema de un día para otro. Pero digamos que el COVID estará siempre presente hasta que no haya una vacuna y un tiempo posterior. Entonces, estas decisiones, estos elementos que estoy comenzando son temas que los van a tener que acompañar por un buen rato, por un buen rato. Ok.
Gracias. Bueno, ingeniero, muchas gracias por sus importantes aportes. Eh, Estamos seguros que en la mayoría de los casos han cumplido con las expectativas de los participantes. Tenemos una pregunta del señor Rafael Pérez. Dice, si alguien en su puesto de preparación de comida es asintomático. Perdón, Daniel, me haces un poquito más duro, es que no sé por qué no estoy escuchando. Estoy Ok, escuchando muy otra poco. vez. Dice, pero si alguien en un puesto de preparación de comida, el preparador es asintomático y le estornuda o tose a la comida y nos la comemos, ¿no se transmite? A ver, bueno, es un caso muy puntual, ¿no? Que está el plato de comida y alguien estornuda ahí, ¿no? La condición ahí, ¿cuál es la condición ahí? Que el hecho de que usted se la coma, primero depende de muchos factores, ¿no? Yo no puedo decirle muy puntualmente, sí, se contamina o no se contamina, depende de muchos factores. Esa comida pasa por un proceso de cocinado primero, calentamiento, por ejemplo. Si fuera así, ¿qué tiempo desde que está la comida servida hasta que el comensal se la come, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, un poco que ahí, eh, por un lado. Por otro lado, estamos hablando del tracto digestivo, ¿no? Está pasando por el tracto digestivo la comida. Entonces, es otro mecanismo que ya les indiqué que por donde no va el virus. Parece ser que el virus se ha encontrado en heces, pero fecales, pero ese tema ha sido dado de gente muy sintomática, gente con muchos problemas encima. No es que sea necesariamente que el virus haya tomado rumbo diferente simplemente porque le dio. Entonces, acuérdense que la comida es un tema que va al tracto, a todo el al sistema digestivo, y por ahí muy probablemente no se genere ese tipo de... Todavía está por verse. Yo no podría asegurarle. Tendría que haber casos, habría que haber casos para ver en qué momento. Tampoco decir que no, pero no hay un caso puntual donde uno pueda decir, ¿sabe qué? Alguien que me estornude, o alguien que estornuda y estornuda en una, no en la comida, sino en el cubierto. El cubierto es un metal, liso. El virus está ahí. Y si usted coge el cubierto con la mano, después de que alguien ha estornudado encima de otro tosido, pues indudablemente que es lo mismo que le puede hacer una planta cuando toca con la mano o algo. Además, recuerde que no necesariamente porque coja el tenedor o el cuchillo del puesto donde está comiendo, que de alguna manera con el virus va a contaminarse. ¿Ok? Ok. Bueno, Rafael Pérez complementa que si le estornuda antes de darnos el alimento. Yo creo que eso ya quedó aclarado con su comentario. Karen Maldonado dice, es necesaria la fumigación a la ropa del personal que ingresan a las industrias de alimentos. Me repites, Daniel, perdón, es que no te escucho muy bien. Es necesaria la fumigación a la ropa del personal que ingresan a las industrias de alimentos. A ver, primero hay de asumir que la ropa está debidamente desinfectada, ¿no? Entre otras cosas, es conveniente que en las lavanderías de las plantas o de donde laven la ropa, ustedes se aseguren, quienes tengan esa función o auditen de alguna manera dónde lavan la ropa y cómo la lavan, con qué tipo de desinfectante y a qué temperatura, a dónde 60 grados, es lo normal para que primero la ropa esté desinfectada, ¿no? Ahora, la desinfección viene de diferente manera, ¿no es cierto? Ya vimos que los textiles son hospederos que secuestran los cepas, o sea, no son elementos donde el flotis tiene que ser demasiado fuerte para lograr de alguna manera captar estas cepas. Entonces, es donde menos facilidad se. Eso no significa que no se deba hacer una limpieza efectiva, porque finalmente el virus está ahí, secuestrado, pero está. Entonces, un poco que ahí, sí, fumigar un poco, como está. Hoy en día están las famosas cadenas de fumigación. Algunas que son, en mi concepto, prestan el buen servicio y otras no. Todo depende de muchos factores ahí. No simplemente es una cabina que bote un par de desinfectantes y punto. Hay que mirar un poco la dirección, el tipo de desinfectante, etcétera. Pero son cabinas que pueden ayudar un poco a desinfectar. Ok. Sobre todo porque usted no sabe la persona de dónde viene, cuál es su medio, qué probabilidades hay, qué riesgos hay. Por eso yo siempre hablo de evaluar riesgos. Hay que evaluar esa persona qué riesgo tiene para
O sea, ¿qué tan riesgoso puede ser? Por eso que hablamos siempre de que en el plan de gestión de crisis tiene que mirarse todo ese tipo de cosas. Lo conveniente sería que una persona se desinfectara, en el sentido si va a estar muy en contacto con los alimentos, si va a estar muy en contacto con los alimentos, sería apropiado hacerlo, ¿no? Ok. Bueno, María, bueno, hay otra persona que nos pregunta. Isabel dice, ¿tenemos que considerar al coronavirus un PCC, un punto crítico de control? No, yo ya lo indiqué. En mi concepto no es un PCC, pero es un peligro que debe ser tomada en cuenta para generar las acciones preventivas y los planes de los programas de prevención, como cualquier peligro que se identifique. En mi concepto no es un PCC, pero sí debería ser un peligro que debe ser controlado, que debería ser controlado de todas formas, ¿no? A través de los diferentes mecanismos que hay de control. Perfecto. Finalmente, hay otros peligros también que eventualmente no están directamente relacionados, pero que hoy en día se ventilan, además de peligros químicos, físicos y biológicos, ¿no? Que en este caso sería un peligro biológico, por eso se habla de bioseguridad, ¿no? Tanto el virus como los hongos y las bacterias, pues el concepto de peligros biológicos. Ahora, hoy en día hay otra serie de peligros adicionales, ¿no? Más allá de esto, como los alergenos, los alimentos no tolerantes, el contenido nutricional o nutrientes dentro de un producto, que también son peligros que están separados, pero que están siendo ingresados en las plantas como parte del esquema, aunque el códex no los indica así, ni el códex ni las normas generales. Pero, digamos, no, en mi concepto, no es un PCC, no debería ser un PCC, más sí un peligro que controlar. Bueno, María Quinje, ¿cómo puedo hacer si a mi personal manipulador de alimentos le toca un examen médico semestral y se le vence en ese tiempo de coronavirus? ¿Cómo puedo hacer qué? Perdón, Daniel, repite, por favor. ¿Cómo puedo hacer si a mi personal manipulador de alimentos le toca un examen médico semestral y se le vence en ese tiempo de coronavirus? Los exámenes médicos hoy en día deberían, dentro de la revisión y la actualización que deben haber en las plantas, está el tema de los exámenes médicos. Normalmente era 6 meses, un año. Hoy seguramente va a tener que ser antes de 6 meses. Ahora, si el examen médico está en tiempo igual de todas maneras, lo primero que hay que hacer no sé si exista el médico ocupacional en la planta o en la entidad donde usted trabaje, existe el médico ocupacional, que primero que pueda hacer un chequeo previo y examinar qué riesgos pueden haber de que esa persona pueda ser infectada. ¿De qué manera se puede contagiar? Existen los riesgos. Si el riesgo es menor, ¿por qué es menor? Porque esa persona o las personas que trabajan ahí, los manipuladores, trabajan en un lugar donde no hay ningún tipo de contagio, donde es cercano a la edificación donde trabajan, donde existe todo un dispositivo de control para el distanciamiento social. Todos estos elementos son los elementos que ayudarían a establecer el nivel de riesgo para decir hasta dónde tener la necesidad de hacer exámenes y cada cuánto y con quién. Por lo menos, si el riesgo es menor, es cuestión de un médico, es un médico ocupacional es quien debería evaluar el riesgo y hacer los exámenes. Pero si las manipuladoras están trabajando y el examen y el certificado de exámenes se vence durante el proceso de trabajo, pues habrá que buscar o tendrá que buscar un mecanismo alterno y consultar con un médico ocupacional qué otra opción puede tener el médico para evaluar a los manipuladores atendiendo a los riesgos que puedan presentarse, puedan tener. Ok. Brenda Miranda. Brenda Miranda nos dice, ¿la desinfección al personal con agua y alcohol puede ser efectiva? La desinfección a personas con agua y qué? Agua y alcohol. Sí, es que a ver, se habla de desinfectar con desinfectantes
en general, obviamente porque son elementos que tienen mucha más eficiencia que, de hecho, que está comprobado que el virus de alguna manera no sobrevive al agua y jabón, ¿ah? Agua y jabón, está claro. La desinfección se lleva a cabo con alcoholes o desinfectantes, es para asegurar, de alguna manera, ser más eficaces en ese proceso de proteger. Pero normalmente, si usted observa lo que se indica en las redes sociales, los gobiernos, lávese cada 2 horas agua y jabón, que se desinfecte, que se quite, además del agua y jabón, o solamente el desinfectante, como sea. Pero en cualquier caso, el desinfectante va a ser un complemento. Lo importante es que haya por lo menos agua y jabón, por lo menos, y que obviamente haya el desinfectante como un complemento adicional nomás. Ok. Bueno, hay varias preguntas más, entonces yo creo que tenemos que agilizar un poquito, ingeniero, tratar de responderlas. Voy a seleccionar algunas y tratar de responderlas de una manera corta. Isabel dice, ¿usted recomienda el lavado de mano frecuente o el uso de guantes? Y si es el caso de los guantes, ¿con qué frecuencia sería el cambio? Depende, primero depende, a ver, son dos cosas aparte, depende del oficio, depende de la actividad que esté desarrollando. Hay personas que necesitan que el cambio debería ser diario. Otros, el cambio no necesariamente, depende de qué actividad está. Si yo estoy hablando de un manipulador de alimentos, una persona que está manipulando alimentos todo el día, el cambio debería ser diario, por lo menos diario. Ahora, hay que revisar el proceso de práctica, revisar los guantes y el estado mismo del guante, pero los guantes no deberían ser más allá, primero deberían ser diarios, para el caso de manipuladores que estén permanente y directamente trabajando con los alimentos. En otro caso podría eventualmente tener 2 o 3 días previa desinfección, previo lavado y desinfección, claro. Pero en el caso de aquellas personas que están directamente en contacto con los alimentos diariamente, el caso ya no es de 2 días, diariamente hay que retirar los guantes. Además, hay un tema aquí fundamental y es que hay que aprender a quitarse los guantes, porque el guante podría ser eventualmente, ¿no?, el mecanismo para contagiar a una persona o afectar a una persona. Si yo he tocado una superficie metálica con un guante, y esa superficie está infectada y la toqué con un guante, el guante no me pasa la mano, pero de la manera como yo me quite el guante, podría afectar finalmente a la mano. Entonces, hasta eso hay que tener mucho cuidado. ¿De qué manera se retiran los guantes? Y esos guantes, ¿para dónde van? ¿A qué parte se depositan? Etcétera, etcétera, ¿no? Depende de la situación, pero digamos que para manipuladores el guante es diario, el cambio es diario. Ok. Gabriela Campos, una consulta. En caso de ventilación en las salas de producción en estos tiempos, ¿cómo es que debería ser con el fin de no perjudicar la inocuidad del alimento, ya que podemos contaminarse por otros agentes microbiológicos? Bueno, en las salas donde hay aire acondicionado, donde hay aire acondicionado moviéndose, lo ideal es que haya un extractor, por lo menos de alguna manera que fluya el aire, ¿no? Que esté fluyendo el aire. Porque finalmente, bueno, fíjense que el aire que viene también podría venir contaminado, ¿eh? Que entra a través pero finalmente, como hemos dicho, es muy poco probable que eso llegue así, porque ya se ha diluido y son 4 horas máximo, en fin. Pero el concepto aquí es que en las plantas donde donde están cerradas por efectos de temperatura, debía haber un extractor por lo menos que lograra que haya de alguna manera un flujo de aire que evitara el estancamiento del aire dentro de la planta de las personas que están trabajando, sin que eso demerite la temperatura y las condiciones de humedad y temperatura que deben haber en la planta, porque hay plantas donde existe una cadena de frío que no se puede cortar, dependiendo del alimento. Algunos de ustedes mejor que yo lo saben. Entonces ahí no se trata de quitarlo uno por otro, porque yo le quito a la cadena de frío de una planta, le quito la temperatura y probablemente pueda generar en los alimentos un deterioro que finalmente se convierte en microorganismos y bacterias. Pero aquí el punto es, ¿de qué manera yo puedo de alguna manera generar un flujo de aire que me permita que el aire de alguna manera no se retenga en el ambiente? Ok.
TAP MX, aquí hay una pregunta interesante, la veo yo. Entonces, el COVID-19 no es un peligro de inocuidad. Entonces, solo lo podemos controlar con los prerequisitos. A ver, pues, es algo que usted podría concluir, o quien lo dijo podría concluir en primera mano. Yo por lo menos no concluyo, claro, no concluyo solo así, porque finalmente yo lo puedo identificar como un peligro y lo trabajo con mis requisitos. Pues claro, yo puedo identificar, como lo hago normalmente con otros peligros, físicos o químicos, ¿cómo yo los trato? Los trato con BPMs, los trato con requisitos, con POEs o cualquiera. Entonces, en este caso, este virus de igual manera, este virus está claro que se trata es con BPMs o con prerequisitos, con BPM y con POEs y cualquier otro mecanismo que haya. Es claro que es así. Este es un peligro que debe ser tratado de esa manera, como lo he dicho. No es un peligro físico, ni químico, ni biológico. Perdón, biológico lo es, biológico, pero no es ni químico ni físico. Bueno, Pero, muy bien. pero lo puedo tratar como un peligro que está controlado a través de las BPM y de los POEs. Eso es claro, a través de los prerequisitos. Por eso es que he sido enfático en afirmar que son en los POEs y en los BPM donde hay que trabajar para poder controlar ese peligro, como normalmente se controlan algunos otros. Ok, aquí hay otra pregunta de ¿cuándo inicia el taller? ¿Qué intensidad tiene? ¿Y cuál es su costo? Bueno, el taller ya inició para las personas que ya lo están adelantando. Les recordamos que es un taller virtual. Por lo tanto, quienes se inscriben lo pueden iniciar en el momento en que ya tengan su clave de acceso. Esta misma noche podría ser. Y obviamente el tiempo, nosotros tenemos estimado un tiempo de 2 semanas para evacuar los 3 módulos. El taller está estructurado en 3 módulos. El primero de familiarización con la plataforma virtual. El segundo y el tercero ya son temas puntuales del ingeniero. Entonces, esos 3 módulos los pueden evacuar en 2 semanas. Sin embargo, si alguien necesita evacuar el taller antes de eso, puede hacerlo, yo estimo que en una semana. Igual, asimismo, tampoco tiene un límite de tiempo para que lo terminen. Una vez se termine el taller, se certifica con un certificado internacional emitido por Experience Consulting Group, en el que se certifican 12 horas para aquellas personas que hayan culminado todas sus actividades. Hay algunas evaluaciones. ¿Qué metodología se utiliza? Como decíamos, es virtual, por lo tanto ustedes pueden conectarse desde cualquier parte, en cualquier dispositivo, puede ser un computador de escritorio, portátil, una tablet, del celular. Hay alguno de los que está haciendo el curso que en varias oportunidades se ha conectado desde un banco. Esa es una de las ventajas de la virtualidad, que uno puede hacerlo en el tiempo y en el sitio donde tenga el tiempo disponible. Entonces, desde cualquiera de los dispositivos lo puede desarrollar. Eh, el costo. El costo es de solamente $15. $15 para fuera de Colombia. Para Colombia es 60.000 pesos colombianos, masiva. 60.000 pesos colombianos masiva. Entonces, les voy a copiar aquí por mensaje. Ahí les acabo de colocar porque alguien está preguntando que cómo procede al registro y pago. Entonces, ahí les acabo de colocar el link para que lo copien. Ahí pueden conectarse de una vez al registro y pago para poder empezar a desarrollar el taller desde ya mismo. Una vez ustedes se inscriban por WhatsApp, van a recibir el usuario y la clave de acceso. Dentro de la metodología del taller, se me olvidó comentarles cuál es el material que ustedes van a recibir. Van a recibir PDFs de los temas principales, van a recibir PDFs de temas complementarios, van a recibir el desarrollo de cada uno de los videos, de cada uno de los temas en video. Tienen una sala de tutorías donde el ingeniero Romero
programa 1 hora, 2 horas a la semana, 1 hora cada noche para hacer ya aclaraciones directamente y se manejan también foros. O sea que es un taller donde hay bastante interacción. No solamente es venderles algún material como hacen la mayoría de las instituciones que venden, comercializan este tipo de talleres y cursos. Nosotros no solamente les entregamos el material para que lo lean, sino que a través del foro, de mensajes personalizados y del chat, hay una asesoría personalizada. Y terminando cada uno de los módulos, hay una evaluación. Entonces, la persona que termine las actividades que están programadas recibe su certificación de participación en el taller y de aprobación, con una intensidad de 12 horas. Sí, es un único pago de $15. Por el link que les acabo de compartir allí, ustedes entran, se registran, colocan sus datos básicos y hacen el pago. El pago es a través de PayU, o sea que ustedes pueden, dado el caso, si necesitan diferirlo, pueden diferirlo, o pueden pagarlo de contado como lo deseen. Son $15, un único pago. Y inmediatamente se les va, a través del WhatsApp, se les va a comunicar entonces la clave de acceso y el usuario respectivo. Bueno, en este momento veo que no hay más preguntas. Queremos, primero que todo, agradecerles el nombre de Encuesta. Consulting Group. Perdona. Encuesta, Daniel. Sí, a eso voy, a eso voy. Entonces, les estoy copiando en este momento otro link. El primer link es para el registro y pago. Y el segundo link es algo muy importante para nosotros, porque así como nosotros capacitamos en el tema, para nosotros es parte de nuestra filosofía, la mejora continua. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes nos retroalimenten sobre la percepción que se tomaron de este webinar. Entonces, en ese link que les acabo de copiar allí, perdónenme que se fue solamente para una persona, se los voy a copiar a todos. Ahí les acabo de copiar nuevamente, como decíamos, el primer link es para el registro y pago y el segundo que les acabo de compartir es para que nos colaboren con una encuesta que se demoran 5 minutos resolviéndola. Hacen link allí y entran y responden el formulario sobre la percepción que ustedes se tomaron de este webinar. Si no hay más por el momento, les reiteramos nuestro agradecimiento en nombre de Experience Consulting Group para los que estén interesados en participar en el taller. Pues aparte de que ya les acabo de compartir el link, les voy a digitar aquí también nuestro WhatsApp para que a través de él se contacten y o bien soliciten nuevamente, si es que no copiaron el link para hacer el registro, ahí está el número del WhatsApp, para que allí soliciten cualquier aclaración, cualquier duda que tengan. Este webinar de todas maneras queda grabado y lo vamos a subir a nuestra página web Experience Consulting Group, perdón, experiencecg.com. Experience CG de Consulting Group, experiencecg.com. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos los que aceptaron nuestra invitación y esperamos volvernos a ver en una próxima oportunidad. Buenas noches para todos.